Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Soy la profe Marielo. Vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje, que titula El número y persona del verbo. Y decimos que el verbo es la palabra que expresa acción, un estado físico o mental que atribuye una característica o algo a alguien. Y el verbo consta de raíz y desinencia. Recordemos por medio de este ejemplo. El verbo caminar, que sería la raíz, y hemos, que sería la desinencia. Recordemos también que los verbos se forman de tres grupos, en sus infinitivos terminados en ar, ir. Recordemos que terminan en ar todos los verbos que indican acción como cantar, bailar, soñar y saltar. También tenemos a los verbos infinitivos terminados en como comer, beber, leer y tejer. Y también los verbos infinitivos en ir, reír, vivir, salir, sentir y oír. Entonces esas son las formas infinitivas del verbo. Y en todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que se hace, se dice, se piensa, que sería el verbo, indicando número y persona, incluso hasta el tiempo. Pero, ¿qué es el número en el verbo? Y decimos que el número en el verbo es la variación que experimenta el verbo según que se refiera a una o a varios sujetos. Estamos indicando la cantidad de personas, cosas, de quién se habla. Entonces recordemos que el número está formado por singular y plural, dos elementos, singular y plural. Hablemos del singular y decimos que es cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, ya sea persona, animal o cosa. Por ejemplo, yo leo, tú escribes, Pedro hable. Entonces estamos hablando de solo una persona, un sujeto. Ahora cuando hablamos de plural es cuando nos referimos a varios sujetos. Estos pueden ser personas, animales o cosas. Por ejemplo, nosotros escribimos, Pedro y Juan hablan, ellos corren. Indican varias personas. En este mapa conceptual estamos indicando lo que acabamos de explicar, que los verbos están formados por singular y plural, y aquí lo expresamos con imágenes. En singular, que indica una sola cosa, y en plural, que indica varias personas, cosas o animales de quienes hablamos. Pero ahora hablemos de qué es persona en el verbo. Y decimos que la persona es el cambio que toma el verbo para indicar si el sujeto se refiere a una primera persona, a una segunda o a una tercera persona. O sea, a uno o a varios. Y decimos que el verbo está en primera persona cuando se refiere a la persona que habla, como yo estudio, yo canto, yo vengo. A la primera persona de los pronombres, indicado por su acción verbal. Y ahora cuando hablamos de la segunda persona es cuando se refiere a la persona con quien se habla. Por ejemplo, tú estudias, tú hablas, tú escribes. Ahora la tercera persona. La tercera persona es cuando se refiere a aquella de quien se habla. Por ejemplo, Pablo estudia, María escribe y ellos corren. Entonces es una tercera persona, indicando y ayudado por los pronombres y el verbo que participa. Y tenemos también aquí un mapa conceptual indicando la persona del verbo, primera, segunda y tercera persona. Primera, la que habla. Segunda, de quién se habla. Y tercera, de quién o a quién se habla. Ahora también tenemos aquí los verbos según el número y persona, indicando ahora ambos de manera conjunta. En la primera persona, segunda persona y tercera persona. En la primera persona hacemos mención que es singular y en plural. Singular, yo. Plural, nosotros o nosotras. Segunda persona, también en singular y plural. Y hacemos mención que en la persona, tú, vosotros o vosotras. Tercera persona, también hablamos en singular y plural, haciendo mención a él o ella, ellos
o ellas. Vamos a hablar de las formas no personales del verbo, que son las que no expresan la persona que realiza la acción. Las formas no personales son el infinitivo, que indica avanzar, el gerundio, que está avanzando, y el participio avanzado. Recordemos que el infinitivo, fíjense, termina en ar, el gerundio en ando y el participio en ado. Esa es la diferencia para que ustedes se den cuenta cuáles son las formas no personales del verbo, pero ahora indiquemos uno por uno. Y decimos, formas no personales del verbo. Tenemos el infinitivo, gerundio y participio. Hablemos del infinitivo. Y decimos que son los verbos que terminan en ar, ir, y de ellos se inflexiona. Por ejemplo, amar termina en ar, comer termina en y vivir termina en ir. Podemos de acá ya inflexionar los verbos. Ahora hablemos de los gerundios. Y decimos que son los verbos que terminan en ando y yendo. Cualquier tipo de verbo que lo podemos transformar su terminación en ando y yendo, y decimos que son gerundios que van avanzando. Por ejemplo, amando del verbo amar termina en ando. Comiendo del verbo comer termina en yendo. Y vivir termina en yendo, viviendo. Ahora hablemos del participio y decimos que son todos los verbos que terminan en ado, ido. Por ejemplo, amado del verbo amar terminado en ado. Del verbo comer, la palabra comido terminó en ido. También la inflexión del verbo comer. Ahora hablamos del verbo vivir, vivido, terminado en ido. Y todos ellos son las formas no personales del verbo, tomando en cuenta su terminación. Infinitivo, recordemos, ar, ir, gerundio, ando, yendo, y participio ado, ido. No importa el tipo de verbo, el cómo termina es el que indica las formas no personales del verbo. Ahora tomemos en cuenta el tiempo del verbo y decimos que son las formas verbales situando la acción en el tiempo, tomando en cuenta como referencia pasado, presente y futuro. En el pasado es cuando ya ha pasado la acción. Por ejemplo, he comido, ya pasó. Presente es cuando está pasando en este momento la acción. O sea, la acción lo estamos realizando en este momento. Ahora hablamos del futuro y decimos que es cuando la acción va recién a pasar. Por ejemplo, voy a comer, o sea que recién se va a realizar la acción. Entonces, ese fue el aprendizaje de los tiempos del verbo. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Hoy hemos aprendido el número y persona del verbo. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.